Antes de empezar a resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita a través del método de operaciones inversas, es importante reafirmar el concepto de lo inverso. Por eso este tema lo denominé lo inverso. Y es con ayuda de un juego de palabras con que reafirmamos este concepto. Ya sé que algunos ya saben que es inverso, pero no está de más siempre practicar o reafirmar lo que significa lo inverso. Empecemos. Si yo digo, o si yo les digo, día, ¿qué es lo primero que te viene a la mente como cosa contraria o como cosa inversa? Pues noche. Otra palabra. Si hablo de frío, lo inverso rápidamente sería caliente. Si hablo de un color negro, lo primero que te viene a la mente como color contrario sería blanco o inverso. Si hablo de la luz, lo inverso es oscuridad. Si hablamos de acciones, de una acción buena o de algo bueno, lo inverso sería lo malo. De la misma forma, todo lo anterior funciona al revés. ¿Qué significa? Si ahora yo les digo noche, ¿qué es lo primero que viene a la mente? Lo inverso, pues es día. Si hablo de caliente, lo inverso es frío. Si hablo de blanco, lo inverso negro. Si hablo de oscuridad, lo inverso luz. Si hablamos de malo, lo inverso sería bueno. Como nos dimos cuenta, de ahí el tema, todo en la naturaleza existe con dualidades. Y también en matemáticas hay operaciones que tienen sus operaciones inversas. Ahora el tema sería operaciones inversas. Entonces, hablando matemáticamente o numéricamente o con cantidades o acciones matemáticas, podremos decir que una ganancia, su inverso sería una pérdida. Obviamente, de una pérdida lo inverso sería una ganancia o una utilidad. Si hablamos en la cuestión de magnitudes, una altura, lo inverso sería una profundidad, o de subir, lo inverso sería bajar, o de alto, lo inverso es bajo. Obviamente, de bajo, lo inverso es alto. Hagámoslo ahora con números. A continuación les pongo un pequeño ejemplo, que para algunos podría ser muy infantil, pero más sin embargo para algunos otros les parecerá de mucha ayuda para comprender esta cuestión de las operaciones inversas. Es una historia sencillita. Dice así: Juanito despertó temprano y se fue a la escuela, pero no pidió su gastada. Es decir, tenía 0 pesos. En su bolsillo no tenía dinero. Pero, ahí está Juanito triste. Pero, camino a la escuela, se encontró un billetote de 50 pesos. 50 pesos, un billete. A lo cual se puede decir que Juanito ya estaba muy contento. Y esta acción, que puede ser para ustedes muy cotidiana, para algunos, la podemos relacionar con una operación matemática. Y me viene a la mente esta pregunta: ¿qué acción operativa tuvo Juanito? ¿O cómo relacionamos lo que le pasó a Juanito con una operación aritmética? Pues entonces sería una ganancia o una suma. Es decir, a su bolsillo sumó 50 pesos. Pero no todo salió como Juanito quería. Luego en el recreo, Juanito no se fijó y perdió su billete de 50 pesos. Y viene la siguiente pregunta: ¿qué acción operativa tuvo Juanito ahora? ¿O cómo podemos relacionar lo que le pasó a Juanito con una operación matemática? Pues que sería una pérdida o una resta. Es decir, restó sus 50 pesos. Entonces podemos decir que de una acción de dar, lo contrario sería quitar. Y viceversa, de quitar lo inverso es dar. O de ganar, lo inverso es perder. Ahora con operaciones. Si sumamos, lo contrario sería restar. O de una suma, lo inverso es resta. Ahora con símbolos. De más, lo inverso es menos. O de positivo, lo inverso es negativo. Esto funciona igual al revés. De una resta, lo contrario es una suma. Y de una resta, lo inverso es sumar. O de menos, lo inverso es más. ¿A qué vino todo lo anterior? Pues entonces, que de las operaciones
hay operaciones inversas. Y esto lo podemos resumir de la siguiente forma. De la suma, de la operación de la suma, lo inverso es la resta. De la resta, lo inverso es la suma. Y como ya sabemos, de la multiplicación, lo inverso es la división. De la división, lo inverso es la multiplicación. De una potencia al cuadrado, lo inverso sería una raíz cuadrada. Y obviamente de la raíz cuadrada, lo inverso sería una potencia al cuadrado. Con esto notamos que toda operación aritmética tiene su inverso o su inversa. Así como en la naturaleza, a las cosas que existen siempre hay cosa contraria. A continuación, siempre en el tema de operaciones inversas, lo vamos a hacer ahora con números para que quede un poco más claro. Veamos esta suma, muy sencilla. 8 más 2 es igual a 10. Ya habíamos visto en ejemplos anteriores que esto es una igualdad. Una igualdad de una operación de la adición de dos dígitos diferentes igual a una tercera cantidad, que en este caso es 10. Pero veamos, esta operación de suma la puedo convertir a su vez en una resta, y lo inverso sería de la siguiente forma. Si aquí notamos el número 2 está sumando, ¿qué pasaría si yo paso este 2 al lado contrario de la igualdad? Vamos a ver qué sucede si en la operación persiste la igualdad matemática. Veamos, el 8 quedó solito. El igual permanece. Y ahora el número 10 es afectado ahora con la resta del número 2. Vean, es lo inverso. Aquí el 2 estaba sumando, ahora va a estar restando. Veamos qué pasa. Bueno, al resolver esta resta, nos da 8. Y por lo tanto, la igualdad permanece. Entonces notamos que aquí de una suma la convertimos en una resta, pero aún así los elementos siguen permitiendo que haya la igualdad. ¿Pero qué? Haciendo lo contrario. Pasaría lo mismo si en lugar ahora de mover el número 2, voy a mover el número 8. Vean, ahora lo que voy a quitar es el 8. Ahí está. ¿Sí? Aquí estaba sumando y ahorita va a pasar restando. Vean, ese 8 pasaría restando. Y ahorita, ¿qué va a suceder? Pues en la igualdad nos damos cuenta que también persiste, porque 10 menos 8 es igual a 2. Veamos otro ejemplo de operación inversa. Siempre una suma sencilla. 6 más 4 es igual a 10. Pero ¿qué pasa si en la anterior operación le invierto los números? En este caso, vean que el 4 está positivo o está haciendo la acción de sumar al 6. Pero si yo lo paso al otro lado de la igualdad, vean qué pasa. 6 es igual a 10 menos 4. Veamos qué sucede. Si resuelvo esto, vemos que en efecto sigue habiendo la igualdad matemática. Y fue posible a través de la operación inversa. De la otra forma, también en lugar de mover el 4, podemos mover el 6. Vean, nuevamente la operación. 6 más 4 igual a 10. Y ahora quito el 6. Ese 6 lo voy a llevar al otro lado de la igualdad, restando. Imagínense que es igual, es como una especie de frontera o de barda o de barrera. Al quitar números de un lado de la operación, del lado izquierdo de la igualdad, llevarlos al otro lado, tienen que hacer lo contrario. Es de ahí el tema de lo inverso. Entonces ahora este 4 quedó solo. ¿Y cómo quedaría la operación? 10 menos 6, 4. Y vemos que la igualdad permanece. Sigamos siempre con el tema de operaciones inversas. Ahora, vamos a hablar de la multiplicación. Veamos este ejemplo. 5 por 4 es igual a 20. Pero si esta operación, como ya vimos, la multiplicación tiene su operación inversa en la división. Veamos qué pasaría entonces si al número 4
lo paso al otro lado de la igualdad, pero ahora en la acción de dividir. Por eso esta operación se convierte en esta. 5 es igual a 20 entre 4. Vamos a resolver esta fracción o división. Ahí está. La podemos expresar como fracción o como una división a través del símbolo de dividir. Ahí está. Si resolvemos, 20 entre 4 es igual a 5. Sigue la igualdad. ¿Por qué? Porque el número 4 de estar multiplicando pasa dividiendo y sigue respetándose la igualdad matemática. De otra forma, ahora en lugar de haber movido ese 4, vamos a mover el 5. Vean, ya el 4 queda solito. Y ahora el 5 de estar multiplicando va a pasar dividiendo. De esa misma forma, nos damos cuenta que también sigue respetándose la igualdad matemática. ¿A qué nos lleva todo eso? Que podemos resumir las operaciones inversas de la siguiente manera. De lo positivo o de la suma, lo inverso sería restar. De la resta, lo inverso sería sumar. De la multiplicación, lo inverso es dividir. De la división, lo inverso es multiplicar. De la potencia al cuadrado, lo inverso sería raíz cuadrada. Y de la raíz cuadrada exacta, lo inverso sería una potencia cuadrada. Con todo lo anterior, podemos decir que a una operación siempre le va a corresponder una operación inversa. Y de ahí entonces lo utilizaríamos en el método de resolución de operaciones de ecuaciones de primer grado a través del método de operaciones inversas.